Y es más aromática. Bueno, entonces, las características del antisocial. No, esto nos va a generar. Bajamos esos de acá. No. Listo. Entonces, las características del trastorno antisocial de la personalidad. Hay predominio en población masculina. Entonces, ¿qué nos dicen los manuales diagnósticos? Claramente, también hay mujeres con rasgos sociópatas, incluso con trastornos de personalidad antisocial. Sin embargo, hay predominio en los hombres. Entonces, hablando de estadística, en una población aleatoria que yo escoja, aproximadamente 3% de esa población, los hombres me van a arrojar. Si no son rasgos, es un trastorno de personalidad antisocial, que es lo que conocemos como el sociópata. ¿Sí? A comparación de la mujer, que la mujer me va a arrojar el 1%. También la hay, pero es más predominante en el hombre. En contextos carcelarios, entre el 80 y el 90%. ¿Qué significa eso? Que alguien esté en un centro penitenciario no es una cadena de fuerza y no es una camisa de fuerza a que, buenas noches, a que la persona tenga, coge sillita, mi amor, ahí acá afuera, a que la persona tenga rasgos antisociales de la personalidad. No, por el contrario, una situación adversa, una situación compleja de vida, una decisión que tomó desde el sistema límbico y no desde el sistema racional. ¿Sí? Pero ¿qué me dicen las estadísticas? Que las personas que reinciden en la comisión de un delito sí tienen rasgos o tendencias sociopáticas. ¿Sí? Entonces, entre el 80 y el 90% de la población que está en centros carcelarios o penitenciarios me van a arrojar rasgos o trastorno de personalidad antisocial. Y la heredabilidad genética y la heredabilidad vicariante. Esto es lo que nos estaba explicando ahorita Beatriz con el tema de el carácter y el temperamento. Entonces, la heredabilidad genética es el gen biológico y la predisposición que yo traigo a desencadenar un trastorno de personalidad. Sí, es la biología, es mi mamá y mi papá. ¿Qué me dicen las estadísticas? Que es más común que salga un hijo con rasgos de personalidad antisocial de una mamá que tenga rasgos o trastorno de personalidad antisocial, papá también, pero es más frecuente de mamá, que venga de la línea materna, ¿sí? Y la heredabilidad vicariante. El término vicario viene del latín vicarius, que significa el que hace las veces de, ¿sí? Entonces, es básicamente que el aprendizaje. Lo que yo veo de mamá, lo que yo veo de papá, lo que yo viví con mamá, lo que viví con papá. Eso es la heredabilidad vicariante, el aprendizaje y las experiencias que yo tengo. Entonces, ahí está definido la epigenética. Epi de experiencia y genética del gen biológico. ¿Cuáles son los criterios, entonces, diagnósticos? Y los vamos a leer cada uno. Patrón predominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y se manifiesta por 3 o más de los siguientes criterios. Entonces, 1, incumplimiento repetido de la norma social respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivos de detención. 2, engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafas para sacar provecho o placer personal. 3, impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas, agresiones físicas repetidas. Desatención imprudente de la seguridad propia o la de los demás. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral o escolar. Ausencia de remordimiento. El individuo tiene como mínimo 18 años. Y existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta de inicio antes de los 15 años. Eso es muy importante, porque yo como diagnostico un trastorno de personalidad a qué edad después de los 18 años. Antes hace parte del trastorno de la conducta, ¿sí? Entonces yo en este momento tengo una persona de 18 años y lo voy a evaluar. Y resulta que ha tenido, no sé, comisión de delitos, robo.
cualquier eventualidad. Yo ahí, simplemente con ese hecho, no le puedo diagnosticar un trastorno de personalidad. Yo me debo ir a la historia de vida, ¿sí? Porque eso puede ser situacional. Por ejemplo, está viviendo un tema económico complejo, un duelo no tramitado, entonces por eso las agresiones y las peleas constantes. Pueden ser muchos factores. Si yo me voy a la historia de vida, entonces, ¿qué? Me tiene que evidenciar un trastorno de la conducta antes o después de los 15 años, como en la etapa de la adolescencia. Entonces, peleas de contacto físico, peleas que amenacen a los demás, robos, estafas, mentiras, engaños, dificultad para persistir en una relación afectiva. Sí, son muchos más componentes los que yo debo evaluar. Según el trastorno antisocial de la personalidad, el CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, ese es el concepto clínico que manejamos a nivel mundial de qué es la sociopatía. Trastorno de la personalidad caracterizado por descuido de las obligaciones sociales y endurecimiento de los sentimientos hacia los demás. Hay gran disparidad entre el comportamiento de la persona y las normas sociales. La conducta no se modifica fácilmente por una experiencia adversa ni por un medio de castigo. La tolerancia a la frustración es baja, lo mismo que el umbral tras el cual se descarga la agresión e incluso la violencia. Hay tendencia a culpar a otros y a ofrecer racionalizaciones acerca del comportamiento que lleva a la persona a entrar en conflicto con la sociedad. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo? La genética, como les decía, la genética me hace vulnerable. Pero ¿qué me dispara a mí? ¿Qué me desencadena un trastorno de personalidad? Las experiencias. Las experiencias que yo vivo con mis padres, con mis pares, con mi familia, con la sociedad, hace que yo desencadene un trastorno de personalidad. ¿Listo? Diagnóstico de trastorno de conducta infantil, lo que les decía, tiene que haber un antecedentes familiares de otro trastorno de la personalidad, maltrato durante la infancia y vida familiar inestable. Entonces, ¿de dónde sale la conducta sociopática en la humanidad? Todos ustedes acá tienen colmillos. Todos. ¿Hay alguno que no tenga? Sí, no, tal vez. El frío los... Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos animales de caza, ¿sí? Por eso tenemos caninos. Y yo para cazar necesito un grado de agresividad, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que todos nosotros acá tenemos un grado de agresividad. Incluso el más pasivo, el más tranquilo, el más calmado, cuando su integridad se ve en riesgo, cuando los suyos se ven en riesgo, inmediatamente ataca, ¿sí? Entonces la agresividad es natural en el ser humano, completamente natural. Ahora, menos mal nosotros no solamente somos sistema límbico ni sistema emocional, sino que también somos un sistema racional. Entonces eso nos ha llevado a ¿qué? A entrar en diálogo con la diferencia, a gestar espacios de conciliación. ¿Qué es lo que pasa con el sociópata? Entonces acá me atrevo a traer esta imagen. Esto es el yin y el yang. Realmente eso tiene un significado mucho más profundo, pero yo lo voy a utilizar como una metáfora para este espacio. ¿Qué es lo que pasa con el sociópata? Como ustedes ven, hay oscuridad y esa oscuridad contiene luz. Y hay luz y esa luz contiene oscuridad. Esos somos los seres humanos. Somos luz y somos sombra, ¿sí? Y ese equilibrio hace un balance perfecto y eso es lo que nos pone. ¿Qué es lo que pasa con la sociopatía? Que hay mucha más sombra, hay mucha más oscuridad y ellos deciden vivir así y viven conformes, ¿sí? Entonces lo que les decía ahorita, hay una tendencia de culpar al otro y no sentirse responsable. Entonces ustedes creerán que la sociopatía puede tener tratamiento y realmente no. Y lo vamos a profundizar más adelante. Hay estudios que evidencian que la sociopatía tiene muy buen tratamiento frente a la gestión de impulso. Entonces el sociópata ya no le vuelve la casa una nada, ya no se la destruye, sino que le dice 2 palabras y se retira. Pero el sociópata, ¿dónde está la personalidad? ¿En qué corteza del cerebro? ¿En dónde? ¿Cómo se llama la corteza? Prefrontal. Y esa corteza se divide en 3. Una de ellas, la más importante, la conciencia moral. Se llama la orbitofrontal. Ahí está contenida la conciencia moral. Para estas personas, realmente no hay una conciencia moral de lo que es bueno y de lo que es malo. Simplemente, ellos actúan y ellos hacen, ¿sí?
Entonces acá me parece muy interesante hacernos un cuestionamiento como sociedad, porque ya lo vamos a ver más adelante en las escalas de la sociopatía. Pero entonces, por ejemplo, es normal, como ya lo vimos en la estadística, entre el 80 y el 90% de las personas en contextos carcelarios tienen una tendencia a desarrollar un trastorno de personalidad antisocial. ¿Cómo lo vimos? Eso viene de la experiencia que vivió en la casa, ¿cierto? Pero no solamente en la casa, ese niño también perteneció. No, que se una pregunta sobre eso. Eso son para los que no tienen padre. Gracias. Entonces, ese niño sí vivió negligencia con mamá y con papá, totalmente de acuerdo, pero también perteneció a un contexto escolar, pero también perteneció a un contexto de salud, pero también perteneció al Estado. ¿Quién activó la ruta? Así que nosotros acá, como estamos sentados, como sociedad, somos los responsables. También tenemos cierto grado de responsabilidad de los hacinamientos en las cárceles. Porque nosotros también construimos a sus personajes. ¿Sí? Entonces, hay un psiquiatra muy famoso acá en la ciudad, que realmente yo lo admiro mucho, se llama Juan Carlos Castro Navarro. Sí, mi amor, siéntate. Se llama Juan Carlos Castro Navarro. Juan Carlos, ¿qué nos propone? Nosotros iniciamos una carrera profesional. ¿Sí? Iniciamos la vida desde jardín y desde jardín ya estamos estudiando. ¿Sí? Nos graduamos en 11. En 11 iniciamos una carrera profesional. Por lo menos, yéndonos muy bien, 4 años de carrera profesional. Que una especialización, 1 año. Que una maestría, 2 años. Que un doctorado, 4 años. Que cursos y diplomados, 7, 8, 9 meses. Es más, para lo básico, para conducir un vehículo, yo necesito capacitar. Pero nosotros, ¿dónde nos capacitamos para criar? Nosotros, ¿dónde nos capacitamos para ser papás? Aquí, exacto. Tardecito llegamos, pero aquí. Y si nos damos cuenta, realmente somos muy poca la población a comparación de Manizales. ¿Sí? Somos muy pocos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 320 usuarios y mal contados acá habrán 30 personas. Y el resto. Y el resto de papás. ¿Sí? Entonces, sí, nos capacitamos muchísimo para estudiar y para ejercer y para no sé qué, pero no nos formamos para lo básico, para ser personas. ¿Sí? Entonces, sí, el hacinamiento en las cárceles también es responsabilidad de nosotros. Formar sociópatas también es responsabilidad de nosotros. Porque sí, ese niño tuvo una mamá negligente, un papá ausente, sí. Y el colegio o la institución educativa activó ruta de atención. Ese niño alguna vez consultó por medicina general, activó ruta de atención. ICBF, activó ruta de atención. ¿Sí? Entonces, eso que nos empiece a cuestionar como sociedad, finalmente cómo nos formamos nosotros para ser seres humanos. Juan Carlos Castro nos propone una escala de sociopatía de 5. La más básica, la primitiva, el cosquillero. ¿Sí? ¿Por qué el cosquillero? Porque es una persona que no infringe dolor físico hacia la otra, entonces después del robo no hay estrés post-trauma. ¿Sí? Pero tiene que haber un grado de maldad para yo abrirle el bolso a una persona y sacarle el computador, y sacarle el celular, y sacarle la billetera de un computador que no ha terminado de pagar, una billetera con la que acabo de retirar de las tarjetas y está más endeudado, está más embalado el celular con el que trabaja. Yo tengo que tener un grado de maldad para que eso no me detenga. Y por el contrario, entre más días más me entreno, para que sea más despacito y más sigiloso, más cauteloso. ¿Sí? La escala que me sigue es el que asalta a mano armada, porque ya aquí yo necesito tener un grado de violencia y de poca empatía con el otro para estar dispuesto a pegarle la puñalada si me toca. ¿Sí? Sigue el asesino, pues porque está infringiendo la muerte de otra persona. Sigue el narcotraficante, porque es un gran salto de maldad el hecho que yo me pare afuera de una institución educativa, afuera de un colegio, afuera de una universidad, que yo sepa que le voy a brindar sustancias psicoactivas a un menor, lo voy a enviciar, pero eso me va a generar una retribución. No me importa. El vivo vive del bobo. ¿Sí? Y esto es la ley del más fuerte, esto es como la selva de cemento. Entonces, pobrecito, el niño es un daño colateral, pero mi plata está. Yo necesito un grado de maldad lo suficientemente alto para hacer allá.
Y finalmente la cumbre. Y les voy a pedir, por favor, no me vayan a hacer gestos, no me vayan a hacer caras, no me vayan a nombrar a personajes de nuestra sociedad, los políticos. ¿Sí? ¿Por qué los políticos? Yo le pago al compañero para que vaya y mate a alguien. ¿A cuántas personas está matando? ¿Sí? ¿A cuántas personas está matando el político que se roba los recursos de un hospital público? ¿A cuántas personas está matando el político que se roba el recurso para el plan de alimentación escolar? ¿Sí? ¿A cuántas personas está matando el político que se roba los recursos de la infraestructura vial, de la ciudad, del país, de la zona? ¿Sí? Entonces, esto también es un cuestionamiento como sociedad, señores y señoras. ¿Por quiénes estamos comandando nosotros? Por sociópatas. Por sociópatas en potencia que cuando se ven agarrados, si no se van del país, se van para la cárcel y arman allá un imperio más grande. ¿Sí? Finalmente, esas son las personas que nosotros hemos formado como sociedad para que nos comanden. Y eso nos tiene que empezar a mover, eso nos tiene que empezar a cuestionar, ¿sí? Como sociedad. Ahora, ustedes estarán preguntando, entonces, ¿cuál es la diferencia entre sociopatía y psicopatía? Pues, ¿qué es eso? Los manuales diagnósticos nos engloban la sociopatía y la psicopatía en un mismo saco, pero no son lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes porque el perfil psicológico de ambos sujetos es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, el sociópata, ¿qué es lo que siempre se ha escuchado a nivel cultural? Que el sociópata se hace y el psicópata nace. ¿Sí? Eso es lo que se ha escuchado. Pero adicional a eso hay dos grandes diferencias. Y esto nos sirve mucho como sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? El sociópata puede reconocer incluso que le está haciendo daño a alguien, que le importa sí, y nunca lo va a mover, pero reconoce que le está haciendo daño a alguien. Entonces, por ejemplo, por favor, 0 nombres y 0 caras, el narcotraficante más grande que tuvo Colombia. ¿Sí? Sociópata, ¿por qué? Porque él comprendía que estaba haciendo tanto daño que buscó subirse a la política para buscar su beneficio. ¿Sí? Pero al fin y al cabo sociópata, él reconocía que estaba haciendo el daño, que no le importaba y que entre más plata tuviera mejor. ¿Sí? El psicópata tiene un fallo empático casi del 100%, así que la persona cree que efectivamente está haciendo bien. Entonces, por ejemplo, las plataformas digitales, entonces todo esto nos muestran series que además me parece tétrico y caótico porque es darle pantalla y es lo que les encanta. Pero entonces, estas plataformas nos suben series y esas series que nos muestran que las personas, los psicópatas, realmente creen que estaban actuando de buena manera. Entonces yo lo maté porque yo soy el enviado de Dios. ¿Y a cuántos mató? 70, 80, 100. ¿Sí? Y creen realmente tener la razón. Entonces por eso hay el fallo empático casi del 100%. ¿Sí? Y el sociópata, la segunda diferencia es que el sociópata obtiene un beneficio económico o físico, ¿sí? Entonces, el cosquillero obtiene un beneficio económico, el asesino obtiene un beneficio económico porque finalmente de eso le pagan, pues el sicariato, el narcotraficante obtiene un beneficio económico, el sociópata necesita ese beneficio y por eso lo hace. Que si me lo tengo que llevar a usted por delante, pues qué cagada. ¿Sí? Pero obtener mi beneficio, a diferencia del psicópata, que el psicópata se jacta de placer al saber que está infligiendo dolor. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen los grandes entrevistadores que han tenido la oportunidad de acercarse a un psicópata? Que el psicópata tiene una pantalla muy bien definida. Entonces, el vecino perfecto, el esposo perfecto ante los ojos de la sociedad, ¿no? El trabajador perfecto, y mantiene esa pantalla. Y cuando se ve cogido y cogido y cogido, trata de mantener la pantalla. Pero cuando ya definitivamente está desenmascarado, empieza a vomitar información con detalles, formas, estilos, tamaños, colores, sabores, con la intención de ¿qué? Simplemente de ver que el entrevistador, el policía, el psiquiatra se le desfigura la cara, escuchando los detalles, porque eso los apasiona, eso los motiva, ¿sí? Hay las grandes diferencias entre la sociopatía y la psicopatía, que aunque nos engloban en la misma
En el mismo saco, los manuales diagnósticos tienen un perfil psicológico muy diferente. Y esto, como sociedad, ¿para qué? Para que nosotros nos formemos, porque así como hay sociópatas de libro, tal cual yo se los acabé de leer, también hay sociópatas integrados, ¿sí? Que son los que seguramente todos ustedes tienen en su vida. ¿Sí? Que, por ejemplo, por lo que te dicen de los teópatas, las creencias también y todo lo que ustedes decían de las cosas que son desde chiquito, supongamos los musulmanes, que como el eso. Es que eso O sea, la raya creencia es con la creencia. una hoja y volar nosotros. Ajá, Y usted cree que esa es la realidad, se la Sí. y todo eso. sí. Sería así. Eso es psicopatía, ¿sí? Desde su mente. Exacto, desde la creencia, porque finalmente no tienen un beneficio secundario, ¿sí? Sino que es la creencia. Yo soy la enviada de Dios y Dios me está diciendo que necesita todas las almas de nosotros. Así que yo en este momento pongo una bomba, incluso me vuelo con ustedes, ¿sí? Yo no estoy obteniendo un recurso económico adicional, ¿no? Es que incluso yo creo que es real y a mí en este momento me detienen porque les acabo de confesar que una bomba, no sé qué, y yo les digo, realmente yo creo que estoy haciendo lo correcto y no me arrepiento y no me detengo. ¿Sí? Por eso se dice que el psicópata tiene un fallo empático casi del 100%, mientras que el sociópata puede saber si yo a usted lo acabé de robar, lo apuñalé. ¿Sí? Y entonces usted va y se lo encuentra como en una URI o en una, pues sí, eso es como la unidad de reacción inmediata. Entonces usted va y lo confronta, porque esa es la dinámica de la justicia actual. Entonces usted va y lo confronta y el sociópata lo mira a la cara y le importa 5. ¿Sí? Pero yo cogí su celular, que era lo que yo necesitaba. ¿Sí? A pesar de que usted está porreado, está cojo, está asustado, está... ¡Qué cagada! Pero es mi beneficio. Y no me detengo ante ello. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y acá es importante que como sociedad nos empecemos a entrenar. ¿Por qué? Porque la sociopatía y la psicopatía, escúchenme bien, hasta ahora no tienen cura. Ni siquiera con terapia. Porque es que es una corteza cerebral que no sabe hacer conexiones neuronales. ¿Sí? O sea, la corteza está, usted toca el cerebro y ahí está. Pero no hay conexión neuronal frente al sistema de creencias de la conciencia moral. Y así usted se esfuerce, no lo va a ver. Entonces, las terapias que se han hecho con sociópatas, que se han encontrado los grandes hallazgos, que hay control a nivel de gestión de impulsos. Entonces, el sociópata que antes le volaba esto de una histeria, ya no. Ya le dice 3 palabras y se retira. Pero su funcionalidad seguirá haciendo daño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo en este momento les recomiendo, para quienes quieran, un video supremamente interesante en YouTube. Yo creo que ya algunas personas he tenido la oportunidad de recomendárselos. Se llama Taller Amor Serio. ¿Sí? El psiquiatra se llama Iñaki Piñuel. Es un texto sobre personalidad, específicamente haciendo énfasis en el trastorno sociopático del amor. Taller Amor Cero con Z. Es un español. De Iñaki Piñuel. ¿Qué nos dice Iñaki? Que también está la sociopatía integrada. ¿Qué significa eso? Un sujeto que posiblemente no mate. Posiblemente. Un sujeto que posiblemente no le robe. Posiblemente no le robe. Pero él lo define como un parásito que se adhiere a usted desde su sistema afectivo y la absorbe o lo absorbe. ¿Sí? Y la funcionalidad de esa persona es ir haciendo daño. Y les doy una estadística todavía más catastrófica. De cada 10 personas de nuestra sociedad, 6 tienen rasgos sociopáticos integrados. No los van a matar, pero sí les van a hacer mucho daño. Y cuando ustedes se den cuenta, ya van a estar completamente secos a nivel afectivo y a nivel emocional. ¿Sí? Entonces, yo en este momento les empiezo a dar toda esta descripción, ustedes acabaron de leer los criterios diagnósticos, y entonces ustedes empiezan a decir, ay, como que mi pareja es así. Ay, pues pucha, como que mi esposo es así. Ay, como que mi hija es así. Pero espere, ella dijo que ellos no sentían culpa. Pero mi esposo cuando la caga me pide. O sea, o sea que eso significa que mi esposo no es un sociópata, que él me pide disculpas, o sea, él sí siente culpa.
Se llama actor. Ay, perdón, y yo con todo el respeto. ¿Sí? Porque ese sociópata es demasiado inteligente. Ustedes creen que los sociópatas son brutos y simplemente van con un arma matando. Y no. Entonces yo a ustedes les digo sociópatas, que ustedes se imaginan el tatuado, el gamboso, con movimientos lentos. Y entonces ustedes dicen, ese es el sociópata. ¡Corra! ¡Ay, el sociópata es supremamente encantador! Es un espectáculo de sujeto. ¿Sí? Porque ¿cuál es la etapa del enamoramiento del sociópata? Al principio, el bombardeo. Entonces usted dice, puta, príncipe azul. Después de este sujeto, no hay nada. ¿Sí? Y eso es lo que hace que usted permita que ese parásito se adhiera. Suéltese. Suéltese. Cuando usted se suelta, usted ya está completamente seca. Completamente seco. ¿Sí? Entonces yo les digo a ustedes, él no tiene la capacidad de sentir culpa. Y ustedes dicen, ay, no, pero si usted viera como me llora. Es que las veces que me ha puesto los cachos, él me llora. Y me dice, vea, que yo soy la mejor mujer del mundo. Y que me ama mucho. Y que no va a dejar nuestro hogar. Obvio. Y usted es el polo del que él se adherió. Obviamente no la va a dejar, ni modo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tantea terreno, ella tantea terreno. Y observa que usted ya está cansada y que ya va a tirar la toalla. Pues él no le va a decir, ¿sabe qué? Entonces ahora si yo me quedo con la otra, porque usted sale y se va. Y me está enganchando. Entonces sería, le llora, le pide perdón, le echa rosas, le echa chocolates. Y usted dice, ay, pero Valeria dijo que no sentía culpa, entonces él no es un sociópata. No se les olvide que nuestra sociedad de cada 10, 6. ¿Sí? Entonces, muy seguramente, si su pareja no es un sociópata, lo es su hijo. Si no es su hijo, lo es su jefe. Si no es su jefe, es su mejor amigo. Pero entre sus conocidos tiene que haber uno. ¿Sí? Esto no tiene cura. Y que él dice cuando le toca el dos. Ay, no, ya te espero, no me ponga el panorama. Pero usted sabe que estoy como que... Bien pueda, empiece. Pero ¿sabe qué dice Iñaki al principio del video? Quienes ya lo han visto, ¿qué dice? Que si usted tiene un sociópata en su vida, ¿qué? No, nadie. Corra. Corra. Esa es la descripción. Si usted tiene la oportunidad de salir corriendo, corra. No hay nada que hacer. O adáptese. Adáptese a vivir con un parásito que la va a absorber. Se lo va a absorber. Pero es que hay un pequeño problema para uno descubrir si es un sociópata. No. ¿Cómo hacen? No se da mejor. Si ese es el príncipe azul que toda mujer quiere tener, o que todo hombre desea tener en su casa, la mujer perfecta o el hombre perfecto. Usted lo que hace es empezar a identificar cómo se comporta cuando usted se siente movilizada. Ay, ¿de qué tanto drama? Ya no era para tanto. Sí, fue un desliz, pero ya la que amó usted, ya, deje el drama. ¿Sí? Porque no se les olvide el fallo empático. ¿Sí? Usted puede estar en la cama, tirada, llorando, vuelta a 3. Que es más, yo la veo y me agarro a llorar con usted. Ya acabó. Deje el drama, el show. ¿Sabe qué? Cuando hay calma hablamos. Y se va. Son 6 de cada 10 los que tienen rasgos de personalidad sociopáticos, los que tienen trastornos. No, rasgos. De personalidad. Trastornos de una población aleatoria, el 3%. Solo el 3. Solamente el 3%. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, se desarrolla desde la epigenética. Eso quiere decir que mi mamá puede tener rasgos sociopáticos y no necesariamente demostrarlos. O sea, puede que a ella no le explote, pero que a mí me explote como pasa, a veces pasa por decir con la diabetes. Mi abuela era diabética, mi mamá no era diabética, pero yo puedo ser diabético. Pero entonces, por ejemplo, a su mamá le tiene que suceder algo con el azúcar. Ok. Sí, tiene que haber algo. Es decir, esa es la forma de ser, la personalidad es lo más lindo, porque sí o sí se revela. Sí o sí arroja el rasgo, siempre. Por más perfecta que yo intente sentar, comportar, hablar, decir, mirar, en algún momento me sale trabajo. Si usted lee, y es por eso importante estos espacios, porque usted lo lee. Entonces puede que la mamá no sea una sociópata,
algún rasgo, por ejemplo, una dificultad para sentir empatía, la sienta, claro, pero cierta dificultad, o sea, lo que la mueve allá desde lo empático es muy catastrófico, o es muy difícil, es muy complejo, cositas que a otras personas de teoría ya no la mueven. Sí, porque, o sea, el panorama es un poco muy miedoso, Sí. pero entonces es que no es que el 60% sean sociópatas, es No. que el 60% tienen rasgos de Rasgos sociopáticos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una sociopatía integrada, entonces no van a matar, porque entonces sería la purga. No, pero si tienes, por ejemplo, una sociopatía integrada, entonces posiblemente yo no te mato, pero te manipulo para obtener dinero. Y si te pongo los cachos, entre más callado te los ponga mucho mejor para que no te des cuenta, te diste cuenta, ay, Julito, hay drama, la bobada, ya, no puedo superar. Lo que dice esta persona es sobre los trastornos o sobre los rasgos. ¿Quién? Como, o sea, Iñaki. Iñaki dice, si yo detecto un rasgo de personalidad sociopático, hay que huir. Corra. Ok. Sí. Se llama, incluso miren este nombre tan particular y tan curioso, Taller Amor Cero, relaciones con sociópatas, narcisistas y otras malas hierbas. A la cara. Y cuando uno es el sociópata, ¿qué hace? Amor, sí, ¿Qué hace uno ahí? Alejarse de las personas. no porque se exacerba, no, intégrese. Enséñese, por ejemplo, si usted tiene a disposición, usted puede ser un sociópata integrado. Sí, porque Que no mate, que no robe, y buscar cierta sensibilidad frente a lo que está experimentando el otro, que a usted le va a importar un culo, pero usted sepa que le está importando un culo por su rasgo de personalidad. sí, porque ¿cuántos sabemos acá cómo se puede hacer? Sí, de una, imagínense, de una población aleatoria, 3, el 3%, ustedes son mi población aleatoria. Puede. Pero entonces ahí está. Jesús. O sea, de cada 30 uno. Pero es que eso es lo que vemos en el mundo actual, o sea, la falta de empatía, el desprecio por el otro, o sea, eso no es nada distante porque está la humanidad así. Ahí está la estadística. O sea, pocas personas, bueno, yo digo Somos, eso. que debería hacerlo, empáticas, pensamos en el otro, su bienestar, no hacerle daño, pero pues eso no es la generalidad de ninguno. Y ahí está la estadística. No está como está. Es que el problema, por ejemplo, es que tenemos muchos rasgos de empatía, ¿cierto? Digamos en muchas cosas, pero cosas tan simples como usted dice, entonces lo hace uno dice, pues, sí. O sea, el problema es mío. De empatía con muchas personas y todo, o sea, yo digo que la mayoría de personas, yo digo que tenemos esos rasgos de, sí, porque es que es muy difícil de estar, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, ahí era algo muy interesante, que incluso yo me voy a atrever a mencionarlo, yo hablaba con mi espectacular compañero Juan Diego y al mediodía, y es la libertad, que todos los seres humanos tenemos libertad de elegir. Ahora, ¿por qué se dice que con un sociópata no se trabaja? Porque hagan los trampos en razón. Vaya, díganle que el problema es él. Y por el contrario, entonces usted también empieza a observar, ya que se ventiló acá en el espacio, que otro trabajo a usted. Vaya, obsérvese. Mañana usted en una pelea con su pareja, ¿quién es su terapeuta? Entonces, Isa le enseñó a usted, no sé, cualquier pendejada, vamos a inventar algo. Proyecciones. Entonces usted va y pelea con su pareja, y entonces su pareja le dice la matadora. Tener varias cosas no bonito. Porque ya esa era la pelea que Yo estoy en la casa ya listándome la manera. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted hoy aprendió lo de las proyecciones con Isa, ¿cierto? Y entonces su esposa llega a usted de la casa, tiene una discusión y tal, su esposa lo mata con el comentario. Y usted dice, perdí. Pero usted como usted nunca pierde. Entonces, estás proyectando en mí. Eso es un conflicto que tú no has resuelto. Acá se le dio a un sociópata una herramienta para que saliera y manipulara mejor. Claro. Gracias. Gracias. ¿Sí ven? Exacto. Entonces, por ejemplo,
ahí frente a la pregunta de la conciencia moral, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y usted cuántas veces se pone el alto y se cuestiona frente a lo que está sintiendo la otra persona. Puede que usted le importe 5, pero la otra persona le importa 8. Y eso me da pie para entonces nuestro siguiente trastorno. Ah, bueno, entonces con esto del trastorno antisocial de la personalidad cierro con. Gracias por venir. Con esto cierro. No hay tratamiento, ¿cierto? Hay tratamiento frente a la gestión de impulsos, no hay otro tratamiento. Pero es importante que nosotros como sociedad nos empecemos a entrenar para reconocernos, ¿sí? Incluso para reconocer si yo hago parte de ese espectro. ¿Para qué? Para salir corriendo. Valeria, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, supongamos que él es psicópata. 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 Sí. Y yo como pareja dentro de la relación, probabilidades de que yo termine siendo sociópata. No, eso tiene que ser una límite. Tengo que ser límite para no, y obviamente sí, porque usted sabe que por mi anterior... No, pero yo no estoy hablando de su individualidad. Yo la estoy tirando porque un sociópata y un sociópata se matan. Ah, ok. No conviven. Porque de hecho, pues entrando en mi realidad, sí ha sucedido eso. Entrando en mi realidad, porque se sabe, pero mi anterior pareja no era psicópata, es sociópata. Entonces, y de hecho, todas mis parejas han sido así. Por ser límite, siempre tiro eso a los sociópatas. Y que usted dice que sí, lloran y todo, y yo creyéndome la conchada ahí, entonces sí. Sí, claro. O sea que no siendo psicópata, yo soy sociópata. Realmente tengo que ser límite. No. Sí, tiene que haber otra personalidad, no solamente límites, por ejemplo, también dependiente, evitativo, sí, no solamente límites. Pero los sociópatas se matan. O sea, no aguantan. Porque entonces yo intento manipular a Julián y Julián me manipula el doble. Pero necesito de quien pegarme. Pero de todas maneras, los límites también son manipuladores. Sí, claro, pero los sociópatas. El nivel de maldad, pilas con el nivel de maldad. No, me amor. No, amor, ya. Bueno, entonces. Hay también otro diagnóstico y es el narcisista sociopático, ¿cierto? ¿Cómo podría diferenciar? Es que todo sociópata es narcisista. Claro. Tiene un nivel de ego supremamente alto. Okay. Porque veíamos también como narcisista, sociópata y trastorno narcisista sociopático. ¿Cómo sería esa mixtura entre las dos? Pues es que realmente todos los sociópatas sí, son narcisistas. Por ese nivel de superioridad que sienten hacia el otro. Yo necesito tener un nivel de superioridad psíquico ante ti para causar daño. Y la diferencia sería como la falta de empatía. Sí, exacto. Bueno, trastorno límite de la... Es una pregunta sobre eso, sobre el trastorno del cuerpo, una pareja que sea trauma dependiente. Es perfecto, es perfecto. Sí, es el que el sociópata necesita. Sí, claro. Porque no estaría capaz de correr de él. Exacto. Ese es el que el sociópata necesita para poder, ¿qué? Absorber y absorber y absorber y absorber. Una persona que le establezca límites y le manda para la porra, esa no la necesita. Como por ejemplo sería otro sociópata. Listo. Trastorno límite de la personalidad. Con esto cerramos el clúster B. Listo, lo que vieron hace 8 días, narcisismo histriónico y antisocial y límite. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad entonces? Es más característico en mujeres que en hombres, como la sociopatía es más característico en hombres que en mujeres, aunque en mujeres también se ve el límite, es más común verlo en las mujeres que en un hombre. Entonces yo de una población cualquiera, escojo una muestra y esa población que me dice la estadística, que más o menos el 2% de las mujeres me van a arrojar rasgos o trastorno de personalidad límite, mientras que el hombre es el 1%. Carga emocional supremamente extrema y siempre viven al límite de las emociones. Entonces, ¿cómo más vamos a encontrar este trastorno? Trastorno límite de la personalidad, trastorno fronterizo de la personalidad, trastorno borderline, con su nombre en inglés, y trastorno de la personalidad emocionalmente inestable. Todas me reducen a lo mismo.
esa inestabilidad y esa fluctuación. Bien mal, bien mal, bien mal, y fluctúan es entre esos extremos, ¿sí? Nunca hay como una estabilidad. El 20% de las personas que consultan por un intento de suicidio tienen un trastorno límite de la personalidad. Y esto nos tiene que empezar a cuestionar mucho y ya lo vamos a profundizar más adelante. Pero el 20% de personas que consultan a un servicio de urgencias por un intento de suicidio tienen un trastorno de personalidad límite. Yo tengo una pregunta sobre eso. Tú dices que es más característico sobre la mujer que sobre el hombre, ¿cierto? Sí. Porque hay hombres que se suicidan más que los